Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta SF a la cárcel. Estamos hablando de Gustavo Alejos y Roxana Valdetti, que ahora tendrán que regresar a prisión. Una pregunta que se lanzaba antes del corte. ¿El reo, el privado de libertad, pierde todos sus derechos? Gabriela. No, definitivamente no, ¿verdad? Ya bien lo decía Alejandra en algún momento. Claro que pierde ciertos derechos civiles y políticos, pero definitivamente hay una plataforma de derechos humanos que nos ha demostrado que es imposible perderlos, ¿verdad? Que son lo que se conoce como derechos inalienables, ¿no? En ese sentido, yo sí creo que la sociedad guatemalteca debe hacer una crítica como sociedad, ¿verdad? En los últimos tiempos hemos visto un discurso muy violento en redes que obviamente tiene todo un trasfondo histórico y que venimos arrastrando como sociedad y que muchas veces justifica lo que sucede en las cárceles, ¿verdad? Pero hemos visto casos de casos, es decir, toda la limpieza, todo lo que se conoce como limpieza social, todo lo que sucedió de esas cabezas que rodaban en algún momento. Nosotros crecimos de alguna manera con esas imágenes y son imágenes que yo creo no debieran de suceder en ningún país, en ninguna condición y tampoco en una cárcel. Ahora, Gabriela, regresando al Mariscal Zavala, esos mínimos de derechos muchas veces son utilizados para mantener o fomentar privilegios entre este tipo de personas privadas de libertad. Y eso molesta en la percepción pública. ¿En qué sentido, Benny? En el sentido de que, bueno, muchos de ellos se han quejado de algunas faltas de visitas, algunas falta de espacio físico, y eso la gente afuera ve que se les está concediendo privilegios a la gente de Mariscal Zavala y no al resto de, digamos, privados de libertad que están en otros centros penitenciarios que tienen tal vez esos mismos problemas, pero que aquí en Mariscal Zavala sí se atiende. Bueno, yo creo que el Mariscal Zavala en el sistema penitenciario es un lugar re bonito en comparación a otros lugares, ¿verdad? Yo creería que pueden haber quejas, ¿verdad? Tampoco sería de revisar cada una de ellas, pero en cuestiones de visita, en cuestiones también de espacio, pues son privados de libertad. Precisamente ni el Mariscal Zavala ni otros espacios son hoteles. Y en todo caso esos no son derechos humanos que se debieran de proteger como tal, ¿verdad? En otros espacios, lugares del sistema penitenciario en Guatemala no estamos hablando de hacinamiento real, ¿verdad? Estamos hablando de comida, estamos hablando de amenazas de muerte, estamos hablando de extorsiones. Es decir, cuando uno pone en la balanza los requerimientos de quienes están en Mariscal Zavala junto a otros requerimientos de guatemaltecos, pues ahí uno sí dice hay una diferencia abismal, ¿verdad? Hay quienes dicen que nos importa el sistema penitenciario hasta que llegaron este tipo de figuras a integrar el sistema penitenciario, estando en una cárcel. No son, digamos, el ciudadano común que llegaba o que era, se mantenía 2, 3 semanas, ya lo mencionaba Gabriela, en lo que le daban una audiencia para un delito menor. Estos son otros perfiles. ¿Estamos viendo el sistema penitenciario ahora con ojos diferentes? Yo creo que sí, porque estamos tratando de fiscalizarlo de manera más estricta, es decir, hay algún tipo de sed de venganza entre la ciudadanía, queremos, y más adelante lo vamos a discutir, por ejemplo, el caso del exdiputado Mario Yanes hoy, queremos que se aplique todo el peso de la ley sobre las personas que hayan cometido actos de corrupción, y eso necesariamente nos ha llevado a evaluar o analizar que existen algunos privilegios dentro del sistema penitenciario para los distintos delitos que se han cometido, digamos, o los distintos perfiles que hay dentro de las prisiones del país. Lo que hay que entender ahí, y que es un debate parecido al de los derechos humanos, si la aplicación de los derechos humanos es universal y deberían de ser los mismos para todos los ciudadanos, lo mismo pasa con las reglas que definen las formas de vida o la forma en que se establecen dentro de los sistemas penitenciarios todas las personas que son llevadas a las prisiones. Es decir, las leyes, la aplicación de la justicia para estas personas debe ser igualitaria, no puede haber privilegios para los distintos perfiles de personas que tengamos en las prisiones del país. Yo entiendo
que fueron en un momento políticos de alto rango. Entiendo que en algunos casos no se le puede dar un trato igualitario. Por ejemplo, yo no estaría de acuerdo con que pongamos al expresidente de la República en el mismo sector con los mareros, es decir, esas son cuestiones que se deben ir organizando, pero eso tampoco implica que se le van a dar privilegios que las demás personas que están en prisión no poseen, es decir, el sistema penitenciario tiene que hacer un trabajo verdaderamente grande en ese sentido para que las personas que estén dentro de las prisiones pues estén en condiciones igualitarias y que no se deje ningún espacio para que existan este tipo de privilegios, porque como ya bien lo repetía también Gabriela, estas son personas que aunque siguen teniendo derechos humanos, han perdido algunos de sus derechos civiles y políticos y están siendo sujetas del sistema de justicia y deben de resolver sus casos y eventualmente cumplir una condena, y no se trata tampoco de irse de vacaciones a la cárcel. Para cerrar el tema de las cárceles, hablemos de esta, digamos, condena al exdiputado Yanes, una condena que para muchos usuarios de redes sociales sabe a poco, porque la pena es mínima. ¿Qué pasa en esos casos? Y otra vez la justicia nos deja un sabor amargo, Gabriela, en estos casos. Bueno, yo solo agregar que ahora que escucho a Alejandra, realmente el sistema penitenciario debiera de estar, digamos, de alguna manera preparado para cualquier tipo de situación y de caso y de político que pueda hacer uso de sus instalaciones, ¿verdad? Es decir, pareciera que estamos acostumbrados a que el sistema penitenciario está tomado por redes criminales y que no tenemos ningún tipo de control. Y bueno, eso vale la pena decirlo también, hace parte de toda esa red de corrupción que hemos venido desgranando de unos años para acá, ¿verdad? En el caso del diputado, yo no creo... sí comparto con Alejandra el hecho de que hay una sed de sangre y de venganza desde el 2015 en ese sentido, ¿verdad? Pero también creo que el caso del diputado viene a demostrar que la justicia tiene sus propios límites, ¿verdad? Con la lucha contra la corrupción en tribunales no podemos alcanzar las expectativas de la sociedad guatemalteca. Cuando comenzábamos la discusión de la lucha contra la corrupción y de los grandes casos que llegaron a la justicia, sabíamos que de ahí podíamos tener condenados, pero no, era muy difícil que tuviéramos reembolso de lo robado y que eso fuera parte de la inversión social del Estado en temas de salud y de educación, ¿verdad? Y yo sí creo que ahí no hay que perder de foco qué es lo importante. La condena, uno, es importante. Y eso ya es un paso importantísimo en Guatemala, el hecho que el diputado reconociera la situación en la que se había expuesto. Esperemos la vergüenza que también que debiera de estar sintiendo el exdiputado en ese sentido, pero por el otro lado, yo sí creo que no hay que perder de vista los grandes problemas del país. La corrupción solo es un síntoma de lo que el país sufre como tragedia día con día, ¿verdad? Y la corrupción es lo que no ha permitido, entre muchas otras causas, la posibilidad de tener una sociedad mucho más justa, mucho más incluyente y que permita de alguna manera generar condiciones para una vida mucho más plena para muchos conciudadanos. En ese tema de, digamos, tópicos que unen a la sociedad, también hay otros que las dividen. Esta semana, como estamos haciendo una revista de todo lo que ha sucedido esta semana, hace unos días se suscitó una polémica en redes sociales por una disculpa pública que realizó en su momento una empresaria, en donde, bueno, voces a favor y en contra le daban la razón a Codisra por exigir esta disculpa pública, y otros que criticaban el papel de la comisión y que decían que no existía racismo en la utilización de la frase María Chula. Eso fue un debate candente en redes sociales, pero ya pasados los días, ¿cómo tenemos que examinar lo que sucedió y cómo nos miramos al espejo luego de que escuchamos los comentarios a favor y en contra? Alejandra. Creo que, bueno, tal vez ahorita ya tenemos oportunidad de debatir este tema como decía usted, ven con la cabeza un poquito más fría. Definitivamente este tema acaparó la atención de los ciudadanos durante toda la semana y yo creo
que ahí también hay que ver un poco cuáles son las prioridades de la ciudadanía, porque se le dio incluso más importancia a este caso que al caso presentado en contra del exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, que lo dejaron morir bastante rápido. En cambio este fue trending topic durante días en Twitter, etcétera. Y creo que es sobre todo porque hay mucho desentendimiento en cuanto a las implicaciones del racismo, y no creo que sea un desentendimiento intencionado, sino creo que se ha entrañado mucho también dentro de nuestra sociedad algunas prácticas que podrían ser interpretadas como racistas, pero como son la costumbre ya no las reconocemos. El debate en este sentido termina siendo eterno, es decir, la disculpa que solicita la Comisión Presidencial en contra del racismo y la discriminación de los pueblos indígenas, en un primer momento a gran parte de la ciudadanía le causa algún tipo de molestia, porque no entienden o no ven algún uso peyorativo de los términos en nombrar a una empresa María Chula. Sin embargo, cuando nos remontamos quizás un poco más al pasado y tratamos de hacer un análisis bastante más imparcial de los elementos que están implicados en esta situación en particular, vamos a reconocer que históricamente sí se ha utilizado en algunas situaciones, y esto no quiere decir que esa haya sido la intención de la empresaria en absoluto, en algunas situaciones sí se utiliza el nombre María de forma peyorativa para referirse a las mujeres indígenas. Como segundo punto, el chula, y esto yo lo digo por lo que he leído, porque en realidad yo el chula solo lo conocía como bonita, no sabía que había otros usos para el término, pero sí se ha utilizado en otras situaciones, la sociedad guatemalteca lo ha utilizado para referirse a las mujeres indígenas como personas que únicamente deben desempeñarse en labores domésticas, podríamos decir. Entonces, una vez tomamos esos dos conceptos y reconocemos el desenvolvimiento histórico de ambos, podríamos evaluar que hay una carga importante que puede ser interpretada como racismo en el nombre de la empresa. Aunque no haya sido la intención de la empresaria, hay una connotación negativa, digamos, en el uso del término por el tipo de producto que ella ofrece también, porque son textiles indígenas, trabajados por mujeres indígenas. Creo que de ahí viene un poco también la solicitud que hace esta Asociación de Mujeres Textileras de pedir que se haga una disculpa pública, pues la empresaria lo hace eventualmente, pero lo más importante de este debate no es si Codisra tenía razón o no. Creo que lo importante es traer al debate público que hay temas que sí pueden ser interpretados como racismo, que hemos tratado de normalizar dentro de nuestra sociedad y que deben discutirse con mayor apertura. Gabriela, el debate de María Chula, ¿a dónde nos llevó y qué reflejó de la sociedad guatemalteca? Bueno, yo decir que yo creo que fue un gesto valiente y contundente de Codisra en ese sentido, y que el ejemplo de esta empresa es un ejemplo entre muchos otros, ¿verdad? Y yo creo que es ante todo una llamada de atención a la sociedad, y yo sí creo que es importante hablar estos temas, y me pareció que tal vez el hecho de volver el racismo un tema de discusión coyuntural es un pendiente en este país. El Estado guatemalteco, la sociedad guatemalteca, es imposible explicarla sin el racismo, sin que en Guatemala haya personas que se sienten más que otros por el color de su piel, o porque hablan español, o porque no lo hablan, ¿verdad? Yo creería que no podemos construir un Estado y una sociedad si no desenredamos lo que el racismo nos ha hecho ser como sociedad. ¿Te sorprendieron los mensajes que pudiste leer en redes sociales? Habían algunos usuarios que decían, yo en ningún momento veía una connotación racista en María Chula, ahora ya la veo. ¿Qué pasa con ese cambio de opinión de algunos que enviaron sus mensajes en redes sociales? A mí me parece que uno de los resultados más importantes de esta discusión es precisamente esa, ¿verdad? El hecho de reconocernos como sociedad a través de lo generado y del debate generado a través de la acción de Codisra,
en esa relación. Ya bien lo decía Alejandra, ¿verdad? Yo creo que el debate que ha existido alrededor de los textiles y cómo mujeres no indígenas estamos utilizando textiles, que para la cosmovisión maya tiene una connotación completamente diferente que la pueda tener para el pueblo mestizo ladino en Guatemala, ¿verdad? Ahí hay es decir, lo preguntábamos hace algunos tiempos con una compañera en la Landívar, y ella nos decía, bueno, miren, es que para nosotros significa algo completamente distinto. Las mujeres mayas hacen sus propias ropas, les hacen sus ropas a los hombres de la familia, y yo creo que las deben usar también, es algo que compartimos con el mundo desde nuestra cultura, pero hay un respeto que se merece también la parte de los textiles. Obviamente para las mujeres indígenas los textiles no son una moda como se han venido convirtiendo en la actualidad, y si a eso le sumamos el hecho de recuperar un término que tal vez para la empresaria no se reconocía como históricamente se ha utilizado en el país, sí que tiene una connotación muy fuerte, ¿verdad? Y sí que es también insultante para muchas mujeres indígenas, ¿verdad? Las que se les ha marginado a un trabajo doméstico o de cocina, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que es importante como ese germen de conciencia que tenemos, pero a la par de eso también han existido una serie de comentarios igual de racistas e igual de violentos, y en este país la violencia no se puede explicar sin el racismo. Si vemos al otro de menos, pues vale su vida menos que la nuestra, ¿verdad? Y ahí el racismo tiene una justificación muy importante. Vamos a la pausa, seguimos con este tema, SF a la cárcel, volvemos.